Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches. A nombre de México Hispano les agradecemos su asistencia. El día de hoy hablaremos sobre los tlaxcaltecas, hablará sobre los tlaxcaltecas y espero y les guste esta plática. Le paso la palabra al compañero Ángel. Pues muchas gracias, Ramil, muchas gracias a todos. Seguirnos esta noche a México Hispano, la Asociación México Hispano, la Asociación Hermana. Y bueno, yo soy Ángel Benzal, presidente de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Y es un honor tener hoy, porque ya es la segunda vez que cuento con él, a Luis Vázquez, a Luis Manuel Vázquez. Él es un historiador trasalteca y nos va a contar un capítulo de la historia compartida, la historia de España y de América, que para muchos es desconocida. A lo mejor en México sí es más conocido, pero en el resto del mundo hispano no lo es tanto. Y si España llegó a lo mejor tan lejos, y esta es mi opinión personal, es gracias a los tlaxcaltecas, gracias a los tlaxcaltecas y a otros muchos pueblos, pero yo creo que ellos fueron los primeros y los más contundentes. Cedo la palabra a Ramírez de México Hispano, cuando quieras, compañero. Buenas tardes, buenas noches. A nombre de Héroes del Cavite y México Hispano les damos la bienvenida. Y antes de pasar con el maestro Luis Manuel Vázquez Morales, me permito leerles algo de su currículum. El profesor Luis Manuel Vázquez es investigador y docente con estudios de licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente titular del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, adscrito a los planteles 1 de Tlaxcala y 11 de Panotla, así como tutor virtual de la licenciatura en Historia de la Universidad Virtual Hispánica de México. Cuenta con la certificación Conocer ECO 121.01, la elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las tecnologías de la comunicación y la información. Es presidente de la Sociedad de Historia, Educación y Cultura de Tlaxcala, AC, y coordinador de Historia de la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado, AC. La Sociedad de Historia, Educación y Cultura de Tlaxcala está registrada en el RENIE, CIT y en el Padrón Nacional de Editores. Es coordinador del proyecto Memoria Histórica de Tlaxcala para la publicación de códices y fuentes históricas de Tlaxcala, colaborador de Noticonquista del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con temas referentes a la participación de los tlaxcaltecas en la conquista. Hasta el momento ha publicado El Encuentro de Cortés y Jicoténcatl, la Alianza Hispano-Tlaxcalteca y los tlaxcaltecas en la conquista del Valle de Puebla de Tlaxcala. Fue colaborador del periódico Síntesis de Tlaxcala con temas relacionados a la historia, educación y cultura de Tlaxcala, y sus publicaciones son Semblanzas, Lienzo de Tlaxcala. También fue coordinador, perdón, Luis Manuel Vázquez Morales también es coordinador y de la bibliografía novohispana, del catálogo razonado del Fondo Reservado de la Biblioteca Benito Juárez, de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en prensa. También es coordinador del catálogo del Archivo Ignacio Manuel Altamirano, del Fondo Reservado de la Biblioteca Benito Juárez y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en prensa. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, pues es un gusto poder colaborar, poder compartir algunos elementos que han sido importantes para comprender este proceso histórico fundamental en la historia de la humanidad. Ya lo ha comentado Ángel, no es un tema que sea exclusivo para los tlaxcaltecas o los mexicanos, o que sea exclusivo para los hispanos. O sea, es un tema que ha impactado los últimos 500 años en todo el mundo. Tan es así que se percibe la presencia de la conquista en muchos aspectos de la vida cotidiana. Podemos mencionar muchas cosas de cómo es que se fue conformando el mundo. Fue gracias al encuentro. Tanto se ha cuestionado
que si fue genocidio, que si fueron asesinatos, robos y demás, tanto que ha llevado a que no se tenga una idea, si no exacta, al menos que se acerque a lo que realmente comprendió este acontecimiento. Algo en lo que hemos trabajado en los últimos años es en interpretar de manera más asequible, más amigable este proceso histórico. Yo creo que en ambos hemisferios estamos de acuerdo en que no podemos analizar los hechos del pasado con conceptos del presente. Estaríamos cayendo en anacronismos. No, no podemos juzgar a los muertos. Debemos entenderlos, interpretar lo que ellos vivieron para poder comprender la importancia de sus hechos. Tanto se ha criticado a Hernán Cortés, tanto se ha criticado a los tlaxcaltecas, al mismo gobernante emperador Moctezuma, pero no se les ha dado el papel real que pueden tener en este proceso histórico. Sí, los tlaxcaltecas actuales, el 23 de septiembre del año 2019, ya hace casi 2 años, se anunció con bombo y platillo en los periódicos y en los diferentes medios que hoy se cumplen 500 años de la alianza y el mestizaje. Dices, pues no se puede asimilar un proceso histórico tan largo en un solo hecho. No es posible que se haya establecido una alianza desde el primer momento porque las circunstancias eran otras. Y mucho menos podemos hablar del mestizaje porque eso es un proceso muy largo. Un proceso que han vivido diferentes pueblos en el mundo. El mundo hispánico, por ejemplo, el mundo de la Nueva España, y así podemos encontrar elementos en diferentes culturas que sí tienen rasgos de un mestizaje, pero como sabemos, no es un proceso que se pueda dar de un día para otro. No porque Hernán Cortés y la Malinche hayan tenido sus amores o sus encuentros, quiere decir que haya sido mestizaje. Esto va para más. En su momento se cuestionaba la veracidad de estos argumentos. ¿Por qué decir que hoy se cumplen 500 años cuando tuvieron que pasar otros hechos para que se diera este proceso histórico? En diferentes eventos y en diferentes medios siempre estuve haciendo mención de que para poder comprender este proceso histórico se debía recurrir a las fuentes históricas. Sí, no se afirma que ahí se contenga una verdad, pero al menos se cuentan con los elementos para interpretar este proceso histórico. Por ejemplo, cuando se dan los primeros enfrentamientos entre tlaxcaltecas y europeos, y aquí voy a usar esta palabra europeos, ya que en los últimos 2 años, precisamente a raíz de unas conferencias que se han dado en la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, se hace mención de que el ejército de Hernán Cortés no era únicamente hispano. Estaba conformado por hombres de diferentes reinos, no podemos decir de diferentes nacionalidades, porque los procesos de consolidación de las naciones en Europa empiezan mucho tiempo después. Entonces, el ejército que comandaba Hernán Cortés estaba conformado por gente de diferentes reinos. Entonces, no es exclusivo que podamos decir que es el ejército español. Por cierta comodidad, por cierta comodidad histórica se le ha llamado así,
Entonces, sí se ha pugnado precisamente por eso. Y aparte, porque para estos años, pues, España todavía no existe como tal. Eh, Revisando algunos estudios, y quizá ahorita puedan surgir algunas ideas más sobre el tema, ¿cuándo inicia o cuándo toma, o perdón, cuándo surge el nombre de España? Cuando Carlos V asume el trono o cuando éste abdica en Felipe II. Es una pregunta que les hago a los colegas españoles. Cuando el ejército europeo se enfrenta con los tlaxcaltecas en Tecuac, en Zompantepec, el mismo Hernán Cortés va a referir algo que es muy importante y desde aquí podemos rastrear la situación de la posible alianza. En la segunda carta dice: después de los enfrentamientos entre el ejército con los tlaxcaltecas, vino Xicoténcal o Xicuténgal, de acuerdo a cómo lo están interpretando ellos, a pedir perdón por los agravios que se cometieron contra nosotros. Y se dio por amigo y vasallo del rey. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Quizás es una situación lingüística o incluso hasta retórica, pero el hecho de que Cortés haga mención de que los tlaxcaltecas se dieron por amigos y vasallos del rey, ¿qué implicaciones tiene? Obviamente, en este primer momento no está asumiendo a los tlaxcaltecas como aliados, sino como parte de su mismo ejército. Por tanto, pues deben sumarse a las actividades que se están llevando a cabo con el ejército conquistador. No eres mi aliado, pero sí eres parte de mi ejército. Hay un documento, se llama Información sobre Puebla y México de 1565, en donde el ayuntamiento de Tlaxcalteca, buscando información para hacer valer los derechos que le otorga Hernán Cortés a los tlaxcaltecas durante la conquista, ya sabemos cuáles son, el no pagar tributo y gozar de ciertos privilegios, pero que no se hicieron válidos. Han pasado casi 45 años y no se han podido establecer de manera legal. Y es muy curioso, ¿por qué? Porque en este informe se está interrogando a varios conquistadores que viven en Puebla y en la Ciudad de México. Las preguntas van por ese tenor, que si ellos escucharon o vieron o presenciaron los momentos en que Cortés les está prometiendo ciertos privilegios a los tlaxcaltecas. Y es muy curioso, ¿por qué? Porque no tengo el dato exacto de cuántos conquistadores fueron, pero fueron más de 10. Todos afirman que efectivamente Hernán Cortés les está otorgando muchos privilegios a los tlaxcaltecas, entre ellos el no pagar tributo. Y es muy curioso, ¿por qué? Porque todos estos conquistadores que fueron interrogados dicen, al momento en que los tlaxcaltecas se encuentran con los europeos, se dan por amigos y vasallos del rey. Han pasado más de 40 años y todavía en la concepción de los españoles que ya están avecindados en México, siguen con esa idea, amigos y vasallos del rey. Después de los encuentros que se dan entre Cortés y los tlaxcaltecas, Cortés pasa a la ciudad. Es muy importante el mismo Hernán Cortés en sus cartas
porque ahí describe de manera puntual la situación y las formas de vida de los diferentes pueblos mesoamericanos por los que pasó. Presenta unas descripciones muy, muy propias de la época, porque está informando al rey. Habla sobre lo que es el mercado y la organización en Tlaxcala. Se le recibe de una manera muy cordial, muy amena, pero siempre con la intención de poder emprender la marcha hacia Tenochtitlan. No voy a narrar aquí todo el periodo de la llegada, pero sí, desde un principio, los tlaxcaltecas se van a mostrar siempre de una manera amigable con Hernán Cortés. Obviamente, porque eso les conviene. Porque el enfrentamiento constante que hay entre los tlaxcaltecas y los mexicanos les da la posibilidad de poder formar o de unirse a Hernán Cortés para poderlo apoyar. Ojo, la conquista no se hubiera logrado sin el ejército indígena que se conformó, no únicamente de los tlaxcaltecas. Es muy sabido que las características bélicas de los mexicanos pues eran de lo mejor, fueron conquistadores y fácilmente se iban a imponer a un ejército como el de Hernán Cortés. 500 españoles, no contra los miles y miles de indios que hablan las crónicas, pero sí por lo menos un buen contingente que pudo haber derrotado a Hernán Cortés. El momento de la alianza, ¿cuándo va a surgir? Precisamente después de la Noche Triste. Es una propuesta que he estado manejando ya desde hace algunos años, precisamente a raíz de esta postura del 23 de septiembre. Dije, no, la alianza, si es que se da, se tuvo que dar mucho tiempo después, porque primero se tienen que conocer situaciones bélicas. No me voy a aliar con alguien a quien no conozco. Incluso después de la derrota de la Noche Triste, que hace unos pocos días le acaban de cambiar el nombre por cuestiones políticas de la Noche Victoriosa, algo que pues es mera propaganda política, porque los hechos históricos ya pasaron y no se pueden cambiar. Cuando derrotan a Hernán Cortés, o cuando los mexicanos fueron vencedores, ahora en el discurso actual, decide regresar a Tlaxcala. Y precisamente en los testimonios que presenta Cortés en sus cartas, y que más adelante el mismo López de Gómara también va a ser muy puntual, va temeroso de cómo lo van a recibir, de si realmente van a hacer valer su amistad o lo van a derrotar. O sea, Cortés viene con su ejército bastante maltratados, heridos, enfermos y demás, y no sabe cómo los van a recibir. Por tanto, pues obviamente, ahí, si sé que los tlaxcaltecas son mis aliados, pues puedo regresar tranquilamente a ese lugar, porque ahí me van a dar auxilio. Cortés no piensa eso. Por lo tanto, pues tiene que buscar la estrategia adecuada para poder llegar. Llega hacia Calpulalpan, y ¿cuál es su mayor sorpresa? Que lo reciben de una manera cordial y amigable, y lo hacen el mismo Mazicatzin y Xicoténcatl el Viejo, dos de los gobernantes más importantes de este pueblo en esa época. Lo invitan a Tlaxcala. Ya está la situación entre que si fue hospedado en Ocotelulco o en Tizatlán.
pero el chiste es que llega a Tlaxcala en 1520. Así como sale Cortés de Tenochtitlan en la Noche Triste, empiezan a salir tropas mexicanas hacia lo que hoy se conoce como el Valle de Puebla-Tlaxcala. Y voy a explicar por qué. Cuando Cuitláhuac, el sobrino familiar de Moctezuma, asume el cargo de Tlactuani, lo primero que él piensa hacer es convocar a los pueblos mesoamericanos para unirse y derrotar a los europeos o a los españoles, como comúnmente se les llama, que están en Tlaxcala. Envía un contingente a Tlaxcala para solicitar a los 4 señores que se unan a los mexicanos para derrotar a Hernán Cortés. Xicoténcatl, el joven, pues él está muy atento a que sí, porque desde un principio él se manifestó en contra de los intereses hispano-tlaxcaltecas de una posible unión. Pero los 4 señores aceptan van contra Cuitláhuac y no aceptan unirse a los mexicanos. Cervantes de Salazar, en la Crónica de la Nueva España, tiene ese pasaje muy puntual sobre ese encuentro, y le preguntan a Cortés, ya cuando lo ven sano, ¿qué pretende hacer? ¿Cómo quiere emprender la conquista de Tenochtitlan? Uno de sus argumentos es partir rumbo a Texcoco, que es la parte más cercana con la que puede emprender esta conquista. Pero hay que recordar que ya hay tropas en Puebla, bueno, en lo que hoy es Puebla. Hay que recordar que desde 1470 aproximadamente, todos los señoríos la mayor parte de los señoríos del Valle de Puebla-Tlaxcala son de filiación mexica. Aquí está Tlaxcala y aquí está el Valle de Puebla-Tlaxcala. Le dicen a Hernán Cortés que en Tepeaca habían asesinado a algunos españoles y Cortés quiere salir a conquistar toda esa región. Y es una petición que le hacen los 4 señores de Tlaxcala en la voz de Maciscatzin y Xicoténcatl. Si tú te vas hacia Texcoco, o sea, en línea recta, llegan todas las tropas mexicanas que están en esta zona y destruyen Tlaxcala. Una estrategia militar. Si quieres que nosotros te apoyemos, primero derrota toda esta región, Tepeaca, Cuautinchan, Tecamachalco, Quecholac, Tecali y demás, para que nos dejes protegidos. Y es donde realmente se inicia la alianza entre hispanos y tlaxcaltecas. La participación de los tlaxcaltecas fue fundamental. Ya desde hace algunos años, el doctor Navarrete, el doctor Michel Audit, han planteado esta postura de los tlaxcaltecas, del indio conquistador. Y es precisamente lo que hemos comentado. La conquista se pudo llevar a cabo gracias a que se unieron estos contingentes. Para conquistar el Valle de Puebla, Tlaxcala, van a pasar aproximadamente 5 meses. Aquí nos estamos dando cuenta de la importancia de esta región. O sea, 5 meses para conquistarlo es bastante. Vamos a ver que durante este tiempo fueron llegando más hombres y más capitanes que apoyaron a Hernán Cortés en esta campaña militar. Solo no lo hubiera logrado. Además, ya para diciembre de 1520, hace un alarde de sus fuerzas y dice:
somos aproximadamente 500 españoles, tantas armas, tantos caballos y demás. Pero dice, el ejército indígena está conformado por más de 110,000. Guardando las debidas precauciones, ese es un ejército muy numeroso. Y es realmente como se logra emprender este proceso de la conquista. Además, ya desde octubre de 1520, está informándole al rey que mandó construir los bergantines para la conquista. O sea, él ya está preparando una guerra naval. Hace poco escuchábamos a un investigador que presentó una ponencia precisamente sobre la guerra naval más alta en el mundo, o sea, por la altura de la Ciudad de México. La forma en la que usaron estos bergantines y que fueron construidos en Tlaxcala. Existe un documento en el que se refiere de manera puntual que los bergantines fueron construidos en el barrio de San Buenaventura Tempan y que se probaron en el río para para verificar la forma en la que fueron construidos. Se van a desarmar y se trasladan hacia Texcoco. Inicia el asedio a Tenochtitlan entre abril, mayo de 1521, y nos vamos a dar cuenta que el sitio que le hacen a Tenochtitlan será fundamental, ya que es así como logran, entre otras cosas, cercar a los mexicanos de los apoyos que le pudieran llegar de otras zonas del Anáhuac, particularmente el Valle Poblano Tlaxcalteca. ¿Por qué es importante o por qué hago tanto énfasis en esta región? Porque es una de las regiones estratégicas que puede conectar incluso actualmente a varias regiones del país. Está Puebla, hacia la Ciudad de México, hacia Veracruz, hacia Tlaxcala, hacia Oaxaca. Entonces, para poder lograr esta conquista, se tuvo que haber sometido en primer lugar esta región. En consecuencia, una vez que se logra la conquista, los propios tlaxcaltecas van a querer hacer válidos esos recursos, la forma y los privilegios que les va a prometer Hernán Cortés. Nos vamos a dar cuenta que en las mismas historias, en las mismas crónicas de la conquista, la postura que se está manejando es esta, los tlaxcaltecas conquistadores. Y nos vamos a dar cuenta también, por ejemplo, en los códices que se van a pintar en Tlaxcala después de 1530, que el apoyo que le brindan a Cortés está representado en estos documentos. Es una manera de recordarle al rey y a los posibles lectores o quienes los van a consultar, que gracias al apoyo de los tlaxcaltecas es como se pudo lograr esta conquista. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, existe un códice que se pintó en 1530, no tengo a la mano una imagen, pero ahí, por ejemplo, se está representando a Xicoténcatl el Viejo. ¿Por qué Xicoténcatl el Viejo? Pues porque es el gobernante de Tizatlán. Eso es en un códice. Pero las crónicas, ¿qué nos dicen? Las crónicas dicen que fue Xicoténcatl, el joven, el que recibió a Hernán Cortés. ¿Qué importancia tiene esto? Que para el momento del contacto le están dando un papel fundamental a Xicoténcatl. No se van en los códices que se van a pintar a raíz de la conquista, no se va a pintar no se pintan los enfrentamientos que tienen entre españoles y tlaxcaltecas. Se va a pintar un recibimiento cordial.
en que nosotros les dimos de comer, nosotros les dimos objetos, joyas, mantas, plumas y demás, les dimos mujeres y los apoyamos en la conquista de Tenochtitlan y los apoyamos en la pacificación de todas las demás regiones de la Mesoamérica de ese momento. Y van a puntualizar muchas cosas. Por ejemplo, dice, en Tizatlán, en 1519, se canta el primer evangelio. ¡Wow! O sea, uno de los hechos fundamentales de la conquista es ese, la asimilación de la nueva religión. Y va a ser en Tizatlán, en Tlaxcala. O sea, ese es un punto fundamental en la historia de la conquista. Y otro, la construcción de los bergantines, también se hace en Tlaxcala. ¿Qué importancia tiene todo esto? Que dentro de los discursos históricos que se van a crear a raíz de la conquista, se está rescatando en la memoria histórica esa participación de los tlaxcaltecas. E incluso los propios cronistas indígenas también van a poner mucho énfasis en esto. Fueron aproximadamente 5 viajes que hacen los tlaxcaltecas a España para reclamarle al rey, oye, ¿qué pasó con lo que nos prometió Hernán Cortés? Todos los documentos que se van a pintar, que se van a escribir, pues tienen el destino España. ¿Cuál es el efecto que van a tener? Que precisamente hasta 1592, por un documento, se me fue el nombre, por una cédula real, perdón, por una cédula real de Felipe II, se le otorgan los privilegios de la conquista a Tlaxcala. Pero fueron 71 años después. Durante todos esos años, los tlaxcaltecas se van a encargar de recordarle al rey que sin su apoyo no se hubiera conseguido esta conquista. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Luis, por esta exposición, esta parte de la historia común que nos engrandece a todos, ¿no? Y sobre todo porque bueno, se abre una nueva oportunidad de conocimiento con lo que acabas de plantear, no solamente para las 60 personas que estamos aquí en directo, sino porque cuando se cuelgue en redes sociales, pues entendemos que va a ser se suba al canal de México Hispano y al diario de Cavite, pues va a ser un bombazo porque es imprescindible para conocer la historia de España en América, es imprescindible conocer la historia de Tlaxcala y gracias a ti pues la hemos conocido. Conocido la colaboración, ¿no? Antes de dar paso a los compañeros, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Podrías comentar también un poco sobre fuera de Mesoamérica? Porque hay muchas, creo que he oído bueno, que hay muchas ciudades fundadas fuera de lo que es Mesoamérica, en la zona norte, por tlaxcaltecas, incluso en Filipinas, participaron también en la batalla de Cagayán. Si quieres comentar un poco de eso y ya después quien quiera va apuntando en el chat el orden para ir preguntando y Jonas, pues bueno, irá dando paso a quien vaya pidiéndolo. Pues muchas gracias. Claro, sí, fíjate, esto es una situación muy importante, ya que desde 1519, en que se da el contacto entre tlaxcaltecas y españoles, siempre van a ir juntos hacia diferentes campañas. Eso es algo fundamental. Vamos a ver que en el lienzo de Tlaxcala, que les comparto también en el grupo para que lo tengan, después de 1521 se van a representar la pacificación que se va a dar en
en diferentes regiones, hacia el norte y hacia el sureste. Se va a llegar a Pánuco, todas estas regiones hacia Aguascalientes actualmente. Hacia el sureste se va a llegar hasta Guatemala, donde precisamente pues, el mismo Alvarado, ahí se me fue el nombre de pila, Pedro de Alvarado, perdón, emprende la conquista hacia Guatemala. Digamos que en los primeros años van a ser conquistas, pero ya para 1591 se hace una, ¿cómo decirlo? Una campaña de población hacia el norte. Se van a fundar pueblos como Saltillo, Bustamante, Monterrey, Piedras Negras. Hace poco, platicando con un alumno, veíamos que son aproximadamente 50 poblaciones hacia el norte de la Nueva España que van a fundar los tlaxcaltecas. Hay que distinguir ambas posturas. En un primer momento se van a conquistar y pacificar. Pasados 40, 50, 70 años, 1591, salen pero para poblar, para fundar nuevas poblaciones, enfrentarse a otras formas de vida. Y también es muy importante hacer notar que todos los valores de las costumbres y tradiciones de los tlaxcaltecas siguen presentes hoy. Podemos caminar, por ejemplo, en Bustamante, Nuevo León, y pareciera que estamos caminando aquí en Tlaxcala. También la influencia y la presencia de los tlaxcaltecas se va a notar más hacia América del Sur, en Perú, y hacia el occidente, en Filipinas, como lo ha mencionado Ángel. Entonces, vamos a ver que el impacto que tiene la presencia tlaxcalteca en el mundo es fundamental. Van a pacificar y poblar toda la región del actual México y van a tener mucha presencia en América del Sur, perdón, en América Central y en Filipinas.